pues yo, y quizás ustedes estarán de acuerdo conmigo, que entraré en la versión de que para mí no es un cuarto viaje misionero, como algunos no lo entienden, otros sí, algunos no. ¿Por qué no es un cuarto viaje misionero? Bueno, por la situación de que Pablo no va, pudiéramos decir, Pablo va en contra de su voluntad. Además, es un viaje muy, pudiéramos decir, atropellado por la forma como es, pues Pablo realmente va preso. Entonces, dentro de este encarcelamiento, como Pablo decía que el Evangelio no estaba preso, aunque él lo estuviera, ni la palabra, pero la verdad es de que un viaje misionero normal es un viaje donde tú sales como Pablo salía, con una disposición de visitar ciudades y de poder predicar el Evangelio. Aunque el Señor le da palabra en estos últimos versículos que quedan para predicarle como a Festo, como a Agripa, en este último viaje que continúa después de hoy, pero la verdad es de que decir que es un viaje misionero, bueno, es una percepción de cada cual. Si usted quiere verlo como un viaje misionero, pues lo vemos. Yo lo veré como los últimos días de Pablo en su última trayectoria hasta el final de sus días. Así que, como usted quiera verlo, lo que continúa después de hoy, si lo quiere ver como un cuarto viaje misionero, está bien. Y si lo quiere ver también como los últimos días de Pablo, pues también estará bien. Vamos a leer desde el 1 y vamos a leerlo primeramente. Vamos a leer hoy desde el 1 hasta el 17, hasta la llegada de Pablo a Jerusalén. El 21 del 1 al 5. Sí. Después de separarnos de ellos, navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Patara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo. Después de avisar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Hasta el 5. Hasta el 5, sí. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que subiera a Jerusalén. Pero al cabo de unos días partimos y continuamos nuestro viaje todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y allí, en la playa, nos arrodillamos y oramos. Amén. Amén. Bueno, vemos aquí Pablo visitando varias ciudades para tratar y para llegar a lo que es el final de su travesía y del propósito que él tenía, que era llegar a Jerusalén. Yo me reía cuando veía esto para que ustedes vean que los transbordos de metro también se hacían en aquel entonces, pero era con barcos. O sea, Pablo se baja de un barco para embarcarse en otro para poder continuar y llegar hacia su destino. Así que es un transbordo que hace como en cualquier momento. Aquí hay algo que podemos comenzar a notar en los versículos 4 y 5 después de todo aquel trayecto de barco que hizo Pablo. Y es que hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Recuerden esto porque más adelante lo vamos a terminar de conjugar todo este tiempo que Pablo tiene desde Éfeso, ¿se acuerdan? Donde la iglesia le va diciendo y va hablando con él diciéndole de que no subiera a Jerusalén porque le esperaba algo. Porque el Espíritu estaba alertando a Pablo, por decir, de que no subiera. Pero como vimos en el estudio pasado, el interés de Pablo simplemente es cumplir el propósito y el llamado del Señor. Aunque le están diciendo de que le esperan situaciones difíciles. Entonces, aquí hay algo ya que se cumple en la vida de Pablo que quizás muchos de nosotros nunca percibimos. Y es lo que está pasando esta noche y puede pasar en cualquier momento de nuestras vidas. Y se llama el arropamiento de la iglesia sobre un hermano en medio de una situación difícil. Es lo que podemos ver cumplida la palabra cuando Jesús le dice a sus discípulos, deje siempre, como digo, a Hechos 21 y vaya conmigo a Mateo 19, del 27 al 29. Aquí se cumple esa parte de Jesucristo sobre la vida de Pablo. Así que vaya conmigo. Mateo 19, del 27 al 29. Cuando lo tengan, dicen amén. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?
Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cuando Jesús está hablando de que recibiremos 100 veces más en este lugar, se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a lo que dejando en algún momento, pues padre o madre por causa del evangelio, pues otras personas se convierten en ese cuerpo que te cubre, que te ayuda. Y Pablo había dejado todo por causa del Señor y ahora tiene un nuevo vínculo que el Señor le da, cumpliendo esa parte de que recibiría más. Acuérdense que Lucas, cuando comienza el versículo 1, dice que después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos de rumbo directo a Cos. Pablo no anda solo, anda con ¿quién? Con Lucas, con Timoteo. ¿Se acuerdan de aquel grupo de hermanos que salieron con él de Éfeso? Pues le siguen acompañando. Y es la parte que se cumple aquí de que nosotros recibiríamos, otra familia, recibiríamos 100 veces más cuando por causa del nombre del Señor lo dejamos, pues también recibimos otros hermanos. Amén. Hay algo que no quería entrar porque está un poco, no pudiéramos decir así directamente, de que estos hermanos que Pablo se junta con ellos en la playa eran los ancianos de la iglesia ahí, pero podemos ver de que ellos tenían sus esposas, sus mujeres y sus hijos, ¿sí? Y si en estos hermanos se encontraban, pues, los ancianos de la iglesia, que es una teoría que se tiene, pues aquí vemos de que siempre, desde el inicio de la iglesia, nunca ha existido tal celibato, ¿sí? Para aquellos ministros que dirigen la casa del Señor. Incluso el mismo Pablo se refiere en Corintios 9 diciendo que cada uno pueda tener su mujer como la tiene Cefas. Y se está refiriendo a Pedro, aquel que está diciendo la iglesia tradicional de que no debe de casarse y mantenerse en el celibato. Además, también acuérdense de que aquí en sana Jesucristo, uno de los primeros milagros que hizo, ¿a la suegra de quién? De Pedro. De Pedro. Está muy claro que Pedro estaba casado y tenía su mujer, ¿eh? Entonces vemos aquí también, hermanos, que se entiende también, algunos teólogos entienden de que habían aquí ancianos de la iglesia, son los que se juntan con Pablo, tienen sus mujeres y sus hijos. Así que el celibato es opcional. Si alguien tiene el don de continencia, pues oramos por él, damos gracias al Señor. Si quiere estar solo, pero no es obligatorio. No es obligatorio, sino que es algo opcional. Versículos 6 al 9, seguimos en Hechos. Dice así la palabra del Señor. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Aquí comienza Pablo en su trayectoria y ahora también se queda en la casa de otro anciano. ¿Conocen a este Felipe? ¿Quién es? Pues este Felipe es el mismo Felipe de Hechos 6:3-5. Vamos allá para que veamos, porque este hombre se le llama aquí ahora evangelista. Anteriormente solamente se le mencionaba como Felipe. Ahora la Biblia hace la distinción, que son de las pocas personas que se mencionan en la Biblia y se le pone el atributo de su ministerio o de su don. Hechos 6 del 3 al 5. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Es cuando escogen a Felipe. Este mismo Felipe es aquel que ha sido escogido.
en aquel entonces. Pero qué interesante de que la propuesta era de que escogieran varones llenos del Espíritu Santo, aún incluso para servir en la mesa. Este mismo Felipe es el que luego nos encontramos en Hechos, más adelante 8, versículo 28, perdón, del 26 al 28. Hechos 8, del 26 al 28. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Miren qué interesante cómo la vida de este hombre pues va desarrollándose en su vida ministerial. Primero el Señor le llama simplemente para servir en las mesas. Amén. Podemos ver que quizás es un trabajo que pudiéramos considerar como un trabajo mecánico, de entregar la comida a las viudas, de asistirle, de mantenerla, pero como la vida de un hombre comienza a servir, y como dice la palabra, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, hay una vida que está sucediendo en la vida de Felipe, que solamente vemos 2 versículos ahora mismo, donde podemos entender un inicio de un hombre que busca del Señor, donde la iglesia lo aparta para hacer algo, ¿sí? Y luego entonces este mismo hombre ya está saliendo hacia afuera. La vida del creyente comienza sirviendo en la comunidad, pero luego ese ministerio tiene que salir hacia afuera. Fue lo que pasó con Felipe. Sirvo dentro de la comunidad, pero luego salgo hacia afuera con ese llamado que tengo. La iglesia es eso, los llamados, y es salir ¿hacia dónde? Hacia afuera. Amén. Entonces ya Felipe, incluso la Biblia aquí en Hechos capítulo 21 es un privilegio de que la Biblia le llame el evangelista. ¿Por qué? Había evangelizado a aquel etíope, ¿sí? Aquel eunuco que pasó. Se había convertido, lo había bautizado y seguro también que había continuado con su ministerio evangelizando y formando también a otros. Por eso la Biblia aquí lo llama, incluso menciona a sus hijas. Esta palabra que dice aquí que tenía 4 hijas y que ellas profetizaban, no vamos a entrar en si eran profetas explícitamente. ¿Por qué? Porque en el griego algunos atribuyen de que de profetizar de ella era que proclamaban. Y como su padre era evangelista, pues probablemente sus hijas también lo eran. Y proclamaban el evangelio, o sea, predicaban el evangelio. Quizás este profetizar tuviera que ver con el proclamar, de proclamar la palabra y de predicarle a la gente el evangelio de Jesucristo. Aunque no podemos quitar, que es importante, de que la mujer no deja de ser, o sea, de que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos mujeres profetas del Señor. Y tengo una. Quiero que vayan conmigo a Lucas 2, del 36 al 37. Dejen a Hechos y no lo quiten. Lucas 2, 36, 37. Lo voy a leer por el asunto del audio, que creo que es mejor desde aquí para que no se haga un poquito de ruido. Dice, estaba también allí Ana, que era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Bueno, aquí llega la profetisa, mi esposa, aquí llega Yocasta. Amén. Y dice... Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, dice, sirviendo día y noche con ayunos y oración. Amén. Échate un poquito más para acá, amor. Amén. Así que es tremendo ver de que mujeres consagradas al Señor ya desde el Nuevo Testamento están sirviendo y están profetizando. Dice que era profetisa y si usted sigue leyendo se da cuenta de la profecía que da sobre Jesucristo porque lo recibe y entiende de que es el Mesías. Amén. Seguimos. Vamos ahora a Hechos 21 y leemos desde el 10 hasta el 12. Voy a pedirle a Yocasta que lo lea. Hechos 21 del 10 al 12. Si quieren leerlo aquí. Sí, Hechos 21 del 10 al 12. Sí. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo,
quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no se subiese a Jerusalén. Amén. A mí, aquí entra al escenario alguien que ya habíamos estudiado. ¿Se acuerdan de Ágabo? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Ágabo? Aquel profeta que en Hechos capítulo 11, 28 llega y va, dice, lo voy a leer yo para que no tengan que moverse. Dice: y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. ¿Se acuerdan que incluso viéndolo a nivel de Josefo, la historia paralela, pues nos dimos cuenta de que esto sucedió exactamente en este tiempo y había sido anunciado por un hombre de Dios, de que vendría este tiempo? Pues bueno, este mismo hombre está viniendo ahora y está trayendo sobre Pablo una palabra que es la misma que se viene dando en momentos diferentes, pero ahora está siendo un poco más preciso. Yo he aprovechado esto de la parte profética y de esta palabra del Señor en medio de la vida de Pablo para traer algo importante que debemos de conocer. Quiero sí que vayan conmigo en 1 Corintios 12 del 8 al 10. Este sí quiero que lo busquen. 1 Corintios 12 del 8 al 10. Amén. Lo voy a leer. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Por qué traigo a colación estos dones que pudiéramos ver dentro del caminar de Pablo rumbo a Jerusalén? Porque creo que se movieron los tres dones que quiero marcar en esta noche. El primero, sabiduría, una palabra de sabiduría. Segundo, palabra de ciencia. Y tercero, palabra de profecía. Por lo regular, a veces no sabemos diferenciar entre lo que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y una palabra profética que podemos tener. Aquí vemos estos tres dones: don de sabiduría, don de ciencia y el don de profecía. ¿Qué es el don de sabiduría? Primeramente, que menciona la palabra que podemos tener. El don de sabiduría es una palabra de dirección que puede traer luz sobre algo que no veas muy claro de parte de Dios. Dios te ha hablado, pero no sabes cómo comenzar. O sea, puede haber una situación de no litigio, porque no necesariamente es una situación de conflicto, pero puede plantearse un escenario sobre algo y alguien viene, plan, con una palabra que te das cuenta que viene del cielo y que soluciona aquello donde no podemos ponernos de acuerdo. Es una palabra de sabiduría. Esto podemos verlo, esta palabra de sabiduría, directamente con lo que leímos ahorita. Vuelve conmigo, quiero que vuelvas porque es importante, a Hechos 6 del 1 al 5. Esto es una palabra de sabiduría que viene en medio de una situación. Y Dios nos usa, cualquiera de nosotros, en medio, lo he visto, que estamos en un grupo y alguien, pero vamos a hacer esto. Y te das cuenta de que viene del reino, de que viene de parte del Señor. De sabiduría o de ciencia o de algo así. ¿Perdón? ¿Cómo te das cuenta si es de sabiduría, de ciencia? Eso es lo que quiero enseñarte esta noche. No te desesperes. Una palabra de sabiduría es para este momento. Por ejemplo, ahora te explico el momento. Por ejemplo, en Hechos 6 del 1 al 5, aquí viene una palabra de sabiduría. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones. ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. Buscad de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de ¿qué? Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este
trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice el verso 5, solamente la primera parte, y agradó la propuesta a toda la multitud. Esto es una palabra de sabiduría en medio de una situación. Hay un problema, las viudas se están desatendiendo y hay que buscar la forma. Se puede armar un conflicto y alguien viene con una palabra. Te das cuenta de que viene del cielo, de que es lo mejor y hay paz. Porque dice la palabra, dice que agradó la propuesta a la multitud. O sea, te das cuenta de que Dios está en medio porque la gente no vienes, por ejemplo, con una revelación. Simplemente es una palabra que acopla y que calma la situación para que el reino siga avanzando. Amén. Saben que esto pasa siempre en una reunión que estamos y Dios trae, por ejemplo, esa palabra. El asunto de la sabiduría es que tenemos que tener cuidado con esa palabra de sabiduría. Porque hay una sabiduría que no viene del cielo. Hay una sabiduría que no es de arriba, sino que es terrenal y que es de manipulación. Y aquí entonces donde tiene que entrar la iglesia con cuidado para discernir si lo que viene realmente va a traer bendición a la iglesia. Amén, porque a veces la palabra de sabiduría es muy práctica. Y todo debemos de llevarlo a la escritura, Todo debemos de llevarlo a la escritura. Pero dentro de esta sabiduría puede meterse la parte humana y es donde la iglesia no puede caer, porque entonces es torcer el plan de Dios, aunque pueda agradar a todos. Acuérdense que muchas veces vimos en la Biblia que no el consenso común realmente era la voluntad de Dios. Amén. Discernir, saber si esta palabra viene del cielo. Lo voy a leer yo para que no se muevan porque vamos a continuar en Hechos. Pero Santiago 3, 14, 17 dice, pero si tenéis celos amargos, dice Santiago 3, 14, 17. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Dice, sino es terrenal, animal y diabólica. O sea que hay una sabiduría que no viene del cielo. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, dice, pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Esta es la palabra de sabiduría, para dividirla de la de ciencia y de dividirla de la palabra profética. Ahora, ¿qué ha sucedido con Pablo en su caminar? Que estas tres cosas probablemente se han metido dentro de su situación. Hay gente que le está aconsejando sabiamente, diciéndole, Pablo, no vayas a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Todo el trayecto, la iglesia le está diciendo, no vayas a Jerusalén. Aquí que está entrando, está entrando la parte humana realmente de la iglesia, el amor que le tienen, aunque no hay ninguna malicia, pero probablemente no pudiéramos pensar como cuando Pedro se le acerca a Jesucristo y le dice, maestro, que esto no te acontezca, que no vaya a Jerusalén a morir. Y Jesús le dice, apártate de mí. Es muy fuerte, pero estaba trabajando el enemigo detrás, con una sabiduría de Pedro para que el Señor no fuera a morir a la cruz. Entonces, la palabra de sabiduría es muy directa y tenemos que tener cuidado con ella. Ahora, la palabra de ciencia, ¿qué es la palabra de ciencia? Nos vamos acercando un poquito más a ser más específico. La palabra de ciencia es que tú tienes una revelación de parte del Señor, pero no es específica. No es específica. Es una alerta, es algo que tiene que ser descifrado o necesitas que sea un poco más interpretado de lo que tienes. Puede ser ayudada incluso por el don de sabiduría. ¿Dónde podemos ver una palabra de ciencia? En el mismo Pablo. Vamos a ver ahí mismo en Hechos 20, pero vamos a ver desde el 22 al 23. ¿Dónde estamos? Estamos en el 21, vamos a ir un poquito detrás y vamos a ver el capítulo 20, versículos 22 y 23. Aquí hay una palabra de ciencia sobre la vida de Pablo con su trayecto. ¿Lo tienen? Amén. Dice, ahora, he aquí, decía Pablo, he aquí, ligado yo en espíritu. Acuérdense de esa palabra, Pablo estaba atado, estaba para hacer la voluntad del Señor. Dice, voy a Jerusalén, y ¿cómo dice? Sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu, dice, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. La palabra no es clara. Es una palabra de ciencia. Te están diciendo,
ten cuidado con ese trabajo que tienes. Ten cuidado con esa amiga o amigo nuevo que tienes. Ten cuidado. Yo tengo un sentir de parte del Señor, pero no te puedo decir con todos los detalles lo que envuelve lo que te estoy diciendo. Entonces necesita de que tú lo recibas, lo disciernas en el Espíritu, vayas delante del Señor y puedas entender qué es lo que el Señor me está tratando de decir, porque la persona que me lo está transmitiendo, ni siquiera él mismo tiene el todo, el pack. No lo entiende. A veces. O no lo entiende. No a la veces. palabra, pero la que le entiende es la persona, la que está pasando por la situación. ¿No? A veces tú le dices, mira, ten cuidado con esta persona, o ten cuidado, no vayas allí o aquí. Pero quien tiene el detalle y sabe lo que está pasando y lo que está viviendo, es la misma persona la que recibe la palabra. A veces tú lo dices, a mí me ha pasado, tú le dices, habla con alguien, le dice, mira, yo siento el Señor decirte esto. Y a veces uno tiene hasta temor de decirlo, porque uno dice, ¿será mi sentimiento? ¿Seré yo? ¿Serán mis emociones? Y entonces uno no la dice, pero cuando tú te lanzas, ¿verdad? Y ya tienes la seguridad de que es algo que Dios ha puesto en tu sentir y que tienes que decirlo, entonces a veces hasta la misma persona te lo confirma y te dice, no, mira, bueno que me diste esa palabra porque yo estaba esperando que Dios me hablara y Amén. ya ahora yo entiendo perfectamente. Amén. Amén. Muy bien ejemplo. Esa es una palabra de ciencia. Como cuando Pablo va caminando, así como decía yo, hasta la gente le dice, algo va a pasar. Algo va a pasar. Y Pablo dice, yo lo único que sé, dice en el verso 22, sin saber lo que allá me espera. No hay detalles. Porque es una palabra de ciencia. Alguien te está alertando. Ten cuidado. Esto, aquello, lo otro. Y esa palabra se confirma, como dice Yocasta, en nuestras vidas. Siempre tenemos que ir ¿a dónde? ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra. Exactamente. Para confirmar lo que estamos recibiendo. Si es de parte de Dios. Ahora, ¿qué es una palabra de profecía? Quiero dejar muy claro de que esto es, como dice la Biblia, don de profecía. Ya no existe el profeta de oficio, porque el profeta de oficio, según lo que el canon y lo que entendemos de la Biblia, era una persona que comunicaba el mensaje de Dios y era infalible, porque era palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos los profetas de oficio como son Isaías, Malaquías, aquellos profetas del Antiguo Testamento. Hoy en día lo que podemos tener es alguien como Ágabo, que Dios lo utiliza en aquel momento para traer una palabra de advertencia sobre la hambruna, y ahora ya no es una palabra de sabiduría ni es una palabra de ciencia, es una palabra profética porque es con detalles lo que te está diciendo, es preciso. La palabra profética cuando viene a tu vida para compartirla es precisa. Por ejemplo, el don de profecía es más preciso, pero no infalible en estos días. La persona se puede equivocar, se pueden meter las emociones en medio de la palabra y tú tienes siempre que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Todo lo que podamos hoy comunicar pensando de que Dios nos está usando para advertir, para bendecir a la iglesia, la persona tiene que ir a la palabra de Dios y confirmarla. Dice, la palabra tiene que llevarte a entender lo que Dios quiere hacer y poder tomar decisiones sobre esa palabra que ha venido. No es un profeta, no tiene alguien donde profecía, alguien que viene y te dice, el Señor te va a bendecir. No sé si me entiende. Eso no es una palabra directa. ¿Por qué? Porque no es específica. Hola Daniel, bienvenido. Dios te bendiga. No es una palabra específica. Dios te va a bendecir. Pero ¿qué es bendecirte? Hay que ser específico. De que una palabra que Dios utilice a alguien para dártela, no es decirte, eso no es alguien que tenga un don de profecía, decirte, el Señor te va a bendecir. Porque ¿qué es bendecirte? O sea, es algo muy genérico. La palabra profética tiene que ser específica, como cuando va Ágabo delante de Pablo, lo leemos nuevamente, ¿y qué le dice? Y permaneciendo, versículo 10 del capítulo 21, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien venía a vernos, tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Ágabo no sabía de quién era el cinto era de Pablo. Y él está diciendo, lo atarán ¿quiénes? Los judíos, ¿dónde? En Jerusalén. Ágabo ni sabía hacia dónde iba Pablo. Primeramente no sabía de quién era el cinto. Y segundo, no sabía hacia dónde iba esa persona. Es preciso. Es preciso. El que tiene el don es preciso. Da la palabra precisa. Y luego dice, y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿En manos de quién fue entregado Pablo? En manos de los romanos. ¿Sí?
¿Quién eran los romanos? Eran gentiles en aquel entonces. Entonces ya va cambiando la palabra. La palabra ahora toma sentido porque alguien que tiene el don de profecía, aquella palabra de ciencia, la convierte en una palabra específica para nuestras vidas. Tener mucho cuidado con este don, porque este don es un don que el Señor lo puede usar, pero cuidado porque tenemos que ver de que lo que esta persona nos está dando realmente está de acuerdo a lo que enseña, ¿quién? La palabra de Dios. Podemos buscar en las Escrituras, vayan conmigo a 2 de Pedro 1, 19, 21. Una cosa importante ¿Sí? es que los profetas, ¿no? La gente que Dios usa predice el futuro. Dicen cosas que tú humanamente lo ves en el momento y dices, no, es imposible. Yo he escuchado de mucha gente, por ejemplo, que han profetizado de que venían cosas, de que venía un virus, ¿no? Por ejemplo, que venía un virus para la tierra. Y en el tiempo que Dios se dijo esa palabra, pues poca gente no le creyó, ¿no? Porque todo estaba bien en el momento. Entonces la palabra profética predice de lo que va a acontecer y muy, muy, muy específica. Pero que hay que tener cuidado porque hay mucha gente que dice Dios dijo y Dios no. Y Dios no ha dicho nada. Y Dios no ha dicho nada. Por ejemplo, yo tuve una vivencia y que nunca se me olvida, es cuando yo estaba embarazada de Keren. A los 5 meses y medio fue una chica, una amiga, ¿no? Y me dijo que el Señor la envió a orar a mi casa, a nuestra casa. Y entonces cuando ella comenzó a orar, ella comenzó a llorar y a decir, mira, Yocasta, dice el Señor, que ni tú ni la niña van a morir. Yo recuerdo que eso fue un sábado y aparentemente todo estaba bien. Y ya fue una palabra fuerte para nosotros, claro, porque todo está bien. Todo está bien. Y te hablan de muerte y que nadie claro, va a morir. Tú dices, pero ¿de qué está hablando si todo está muy bien? Claro. Y ella fue un sábado y el martes a la siguiente semana, pues a mí me hicieron la cesárea de casi 6 meses de embarazo. Y al ver yo la niña tan pequeña, siempre me venía a mi mente lo que Dios me había dicho, de que ni tú ni la niña iban a morir. O sea, en tiempo de dificultad, esa palabra profética me dio aliento. Y nada, aquí estamos las dos. Así que fue una palabra del Señor. Yo le compartí el otro día también a alguien, porque a veces también no hay que esperar que alguien venga y te dé una palabra. Tenemos, como dicho, primeramente, que ahora vamos a leer en 2 de Pedro 1, 19, 21, velo buscando. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, pero también el Señor nos habla. Y yo recuerdo también que en este tiempo, hace 7 meses que estuve sin trabajo, ustedes casi todos lo saben, pues yo fui delante del Señor con la situación que tenía, porque teníamos una situación de déficit en la casa, donde trabajábamos los dos y de momento a otro pues trabaja un solo dentro de la casa y ya todo no es igual. Y fui delante de la presencia del Señor diciéndole al Señor la situación, y Dios me dijo muy claramente, nada de lo que tienes se va a perder. Yo realmente pensaba que iba a perder el carro, que iba a perder esto, porque ¿con qué lo pago? Y esa palabra fue del Señor. Y humanamente, si tú me dices a mí que sacara matemática y sacara los números, no daban por ningún lado. Pero yo me agarré de esa palabra. El Señor me dijo, nada de lo que tienes lo vas a perder. Y Dios fue fiel todo ese tiempo. Y luego comencé a trabajar y ya todo continuó marchando. Entonces, hay una palabra que Dios te da a ti directamente, que no tiene tampoco nadie que venir a dártela, porque Dios quiere hablarnos y quiere tratar directamente con su pueblo. Amén. 2 de Pedro 1, 19, 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Y es la primera que tenemos y la fuente de todo lo que viene. Tenemos que traerlo, a la palabra de Dios y llevarlo aquí. Amén.
Tenía algo, pero mientras leía, bueno, si me acuerdo luego, pues ya lo traigo. Vamos a continuar y ya vamos a leer los últimos versículos. Como hemos dicho, hoy terminaremos en el versículo 17. Vamos a leer desde el 13 al 17. Lo que me acordaba cuando, mientras leía sobre la parte de que nada es de interpretación privada. Miren que este hombre que Dios envía para hablarle a Pablo lo hace públicamente. ¿Sí? Sí. Y eso es muy importante porque cuando tú entiendes de que es una palabra de Dios, tú puedes darla a la luz y que sea escudriñada por la iglesia. Hay que tener cuidado con alguien que te quiera decir algo que Dios le ha dicho, pero no se lo digas a nadie. Mucho cuidado, porque esto ya entra sobre la manipulación. Te quieren decir algo, probablemente no quieren que otra persona lo sepa, porque al escuchar lo que te está diciendo, te va a decir, hey, cuidado con eso. Entonces, este hombre va a este lugar y lo hace delante de todo el mundo. El dueño de este cinto va a ser encarcelado en Jerusalén y va a ser entregado a los judíos por los judíos en manos de los gentiles. Amén. La palabra, la iglesia es abierta. La iglesia es a toda libertad. Claro, no estoy diciendo con esto que usted cuente todos sus secretos a todo público y a todo pulmón para que todo el mundo lo sepa. No me refiero a eso. Pero me refiero a la parte ya de nutrirnos, de edificarnos como iglesia. Edificarnos como iglesia. Hay que estar abiertos, sin miedo y sin temor. La iglesia es un libro abierto, como hemos aprendido con Colosenses. Bueno, leemos los últimos versículos. Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Dice Pablo, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Amnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Amén. Pues parece que todo está muy bien, pero de aquí en adelante, a partir del versículo 18, que luego lo estudiaremos la semana que viene, pues realmente comienza a cumplirse la palabra sobre la vida de Pablo. Quizás Pablo hasta aquí está diciendo, pero ¿de qué me están hablando tantas cosas en mi camino? De que iba a venir persecución si ando tan bien y cuando llego a Jerusalén me reciben con gozo los hermanos. ¿Verdad que sí? Parece que Pablo dice, bueno, yo como que quizás tenía razón, tenía que venir y quizás aquello realmente, pues vamos a ver qué sucede. Pero lo más importante, una cosa importantísima, cuando alguien te da una palabra, hay que dejar que la persona pueda caminar de acuerdo, porque esa palabra tiene que ser juzgada sobre la palabra de Dios primero y segundo, sobre lo que Dios está tratando sobre tu vida. O sea, la iglesia le está diciendo a Pablo, no subas a Jerusalén, pero Pablo tiene un trato personal con el Señor donde le está diciendo, sube, porque es necesario de que tú prediques mi palabra en Jerusalén. Entonces la palabra, cuando la damos, tenemos que dejar a la persona que pueda decidir libremente con su relación con el Señor lo que él entiende que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Más de ahí es manipulación, más de ahí es querer controlar a la gente. Y a veces hay gente que te da una palabra y te persigue como para ver qué tú estás haciendo con eso que te han dicho y qué está pasando. No. Sientes algo por un hermano, tienes una palabra de Dios, dásela y ora por él. Dios obrará en su vida de acuerdo a su relación personal con el Señor. Le dieron la palabra a Pablo, pero Pablo aún entendía de que él tenía que subir a Jerusalén. Y por eso dice el versículo ya 14, dice, y como no le pudimos persuadir, no pudieron. Pablo estaba decidido. Como no le pudieron persuadir, desistimos diciendo, ¿qué dijeron? Hágase la voluntad de ¿quién? Del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. Soltamos la palabra y dejamos de que Dios obre y de que esa persona pueda ya decidir por sí misma de acuerdo a lo que está sintiendo de parte de Dios en su propia vida. Dice que después se embarcaron, salieron y ya Pablo llega y cumple el anhelo o el deseo de poder llegar a Jerusalén. Así termina
pues este tercer viaje misionero de Pablo, donde Pablo llega por fin a Jerusalén, cumple ese anhelo de poder estar allí para predicar. Acuérdense el versículo 24 del capítulo 20, cuál era la intención de Pablo realmente de estar en Jerusalén. Lo vamos a leer para recordarlo. Y cuál era el sentir que había en su corazón. Hechos 20, 24, dice: pero de ninguna cosa que dice él hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Ese era el deseo de Pablo y era la razón por la cual subía a Jerusalén, para dar testimonio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, iglesia, pues estamos en esa dirección también de recibir lo que el Señor tiene, a llevarlo siempre a la palabra de Dios. Aún lo que yo te estoy enseñando, iglesia, llévalo aquí a la palabra de Dios, escudriñalo. Mira si lo que te estoy enseñando es bíblico. Amén. Me puedo equivocar. Y si me equivoco, pastor, mire, explíqueme esto y por qué ha pasado esto. ¿De dónde saca esto usted, pastor? Que aquí estamos. Bienvenida, Zenobia. Qué bueno verles a todos. Y bueno, me gustaría que alguien nos despida con una oración poderosa y terminamos en esta noche. ¿Les parece? Amén. Amén. ¿Alguien quiere orar? Padre Santo, te damos gracias, Padre, por este día, Padre Santo, por esta reunión tan maravillosa, Padre.